Bueno, a ver, vamos a charlar un ratito. Quiero escucharles. ¿Cuál es el recuerdo, ¿sí?, de cada uno de ustedes? El primer recuerdo que tienen de que son conscientes. No sé si se entiende la pregunta. Cuando miran para atrás en su vida, ¿cuál es el primer recuerdo? De ustedes, de tu vida. Lo primero que te acordás. No sé, para atrás así. En nuestra niñez, en nuestra casa. La casa, algún recuerdo puntual capaz que es así. El primero que ustedes dicen, este es el primero que me acuerdo. Ahí para atrás no me acuerdo nada. Tantas cosas lindas. Una fábrica de escobas a los 3 años. La fábrica de escobas de mi papá. Y me hacía escoba chiquita para lavar el patio. Eso me acuerdo. Lo que no me gustó, no me acuerdo. Sí. ¿Alguien más se acuerda otra cosa? Yo me acuerdo, hay una foto en la que está mi papá y yo de bebé, así como que haciendo para arriba, y yo me acuerdo de ese momento de que me tiraba para arriba. Era en la casa de mi abuela, pero había un vehículo rosa, Nissan. Yo me acuerdo de eso y como que yo creo que más superante. Sí. Yo hay muchas cosas que me acuerdo, pero no sé si es porque vi fotos o realmente me acuerdo. Claro, también pasa, ¿no? Lo que me acuerdo de una vez que estaba haciendo las palabras y las cartas, era cuando estaba una con letra verde con un numerito. La palabra decía semáforo y yo estaba saliendo a algún lado, pero estaba bien vestido. Eso me acuerdo. Nada. Sí. El primer impacto, digamos, profundo, porque uno cuando nace en un hogar cristiano escucha orar a su papá como uno. Fue la contestación a una oración específica cuando mi hermano era creyente, que tenía 6 años, pero se convirtió después. Ujú. Su primera oración, digamos, a Dios, me llamó a mí, me dice, vení Esther, vamos a orar. Antes uno se arrodillaba. Estamos en el comedor y ella pidió algo específico que necesitaba. Y se cumplió tal cual, así como pidió. No sé si ese mismo día o el día siguiente. ¡Wow! Esa fue mi primera experiencia, no sé, como extraordinaria, podemos decir, una experiencia extraordinaria de cómo la oración Dios escucha y concede, Sí. tanto con la doctora y con mi mamá. Dos hermanos tenían Gabriel y dos hermanos tienen ustedes, varones, Gabriel y David. Somos ¿y 12, 6 y 6, tres varones y 6 mujeres. Ah, el chico Yo Esteban. estoy hablando cuando yo era chiquita. Sí, sí, ya sé que lo Sí. Yo soy la mayor. Sí, no, ya sé, pero me estoy acordando de tus hermanos. Mi mamá hacía poco que se había convertido. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Piensen, no hace falta que digan, ¿no? Piensen nomás. Piensen ahí en su cabeza en una comida. Ténganla pensando, ¿no? Bueno, hasta ahora me veo con unas facturas como que vienen, ¿no? Ahora piensen en un edificio. ¿Lo tienen ahí? Ahora piensen en un color. ¿Pensaron ya en un color? Ahora piensen en un sentimiento. Un sentimiento, una emoción. Ahora piensen en un ser querido, una persona. Ahora piensen en todo eso junto a la vez. Ya. Cualquier cosa y ya veo que no tiene sentido y ya lo primero capaz se me borró. Ahora intenten pensar en todo eso junto de manera perfecta, así como el edificio con cada una de sus habitaciones, entrando, qué es lo que hay, el color en todas sus variedades. Ya quedamos locos, ¿no? ¿A qué van estos ejercicios? Bueno, hoy vamos a estudiar sobre lo que es la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todo, ¿sí? Él sabe todo. Nuestro primer recuerdo, ¿sí?, el más lejano, solemos tener desde algún momento de nuestra vida, ¿sí?, que ya somos grandecitos. De ahí para atrás no sabemos, ¿sí? Y desde ese primer recuerdo hasta el día de hoy tenemos cierta conciencia de nuestra existencia, ¿no?
pero tampoco nos acordamos de todas las cosas que vivimos día tras día tras día, ¿sí? Nos acordamos de momentos, ¿sí?, que formaron en nuestra experiencia, momentos lindos, momentos no tan lindos, que marcaron nuestra vida, pero no recordamos todo, ¿sí? Así también cuando pensamos en cosas, ¿sí? Solemos pensar en cosas en un determinado momento, pero no logramos pensar en todas las cosas que sabemos, ¿sí? Ahí yo agarré algunas cosas, pero imagínense todo lo que ustedes saben, lo que hay acá guardado, pensarlo al mismo tiempo, así como que mandarlo de una. Es imposible, no nos da la cabeza para algo así, ¿no? Somos seres finitos. Ahora, ¿qué significa que Dios sea omnisciente, ¿no? Acá tengo una definición, voy a leer 2 veces porque como que cuesta un poco las palabras que usa y vamos a ir pensando, ¿sí? Que Dios sea omnisciente significa que Él tiene un conocimiento perfecto, ¿sí?, su conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes, futuras, ¿sí? Ahí está, conocimiento perfecto de todo lo que existe en el tiempo, de manera, ¿sí?, ¿de qué forma Él conoce todas esas cosas? De forma inmediata, ¿sí? Dios no tiene que pensar como nosotros en algo para que eso, como se dice, no venga a la mente. Dios no piensa de esa forma como nosotros. Él conoce todo de manera inmediata, lo conoce sin esfuerzo, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer memoria, como se dice, y esforzarnos a veces en buscar el recuerdo. ¿No? Dios no hace esfuerzo, y todo lo que Él conoce, ¿sí?, todo lo que comprende al conocimiento, lo conoce de forma simultánea, ¿sí? No es como nosotros que por ahí pensamos en una cosa en un momento y tenemos que después hacer otra cosa y pensamos en esa cosa. Él conoce todo al mismo tiempo, de manera simultánea, y no como nosotros que conocemos las cosas de manera parcial, sino que Él las conoce de forma exhaustiva, ¿sí? Exhaustiva significa que lo conoce completamente, ¿sí? Entonces, vámonos, Dios posee un conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes, futuras, de forma inmediata, de forma simultánea, no se esfuerza para hacerlo y lo conoce de manera exhaustiva, ¿sí?, de inicio a fin. ¿Va bien la definición ahí? También, y constante, sí, no es que Él se olvida, ¿sí? Es un conocimiento, después vamos a leer un pasaje que habla de eso, de un conocimiento eterno, infinito, ¿sí? No es que, pues así, nosotros sí estamos sumergidos acá en el tiempo, entonces uno piensa, Dios estaba en la eternidad y Dios conocía todo lo que puede conocerse y Él crea, ¿no?, el universo, y desde ese entonces empieza a saber sobre nuestra existencia. No, si Dios es omnisciente, Él siempre supo, ¿sí?, de todo lo que iba a pasar, de lo que nos pasa y lo que antes de siquiera crearnos, ¿sí? Si eso no fuese así, Él no sería... No está acá en esta parte del estudio, pero estuve leyendo, hay una corriente que se llama la teísmo abierto, ¿sí?, que es una corriente más liberal de la teología, que lo que dicen es algo así: Dios conoce todo lo pasado y lo presente, lo futuro Él no sabe, ¿sí? Como que queriendo defender un poco el libre albedrío humano, dicen, Dios no sabe lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces como que atan de manos a Dios y ya no es omnisciente, ¿no?, porque su conocimiento termina dependiendo de nuestras decisiones. Y bueno, la Biblia nos enseña totalmente lo contrario. Entonces, bueno, eso para saber. También hay gente que defiende esa postura. No suele ser dentro de los círculos cristianos, suele ser en los círculos académicos donde hay mucho ateísmo. Y bueno, vamos a empezar a leer entonces. Vamos primero a Primera de Samuel 2, 3. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 3.
2, 3. Casi siempre los estudios estos, en la mayoría aparece un nombre que Dios se da a sí mismo, ¿no? En la Biblia ya dijimos, cuando Dios revela un nombre suyo, no es un nombre que Él se pone porque sí, ¿sí? Como que le gustó y bueno, ni nosotros hacemos eso, ¿sí? Los que ya son padres cuando buscan el nombre para el bebé. No, por lo menos hasta donde sé, no se elige arbitrariamente como, esta está bueno. Se suele mirar qué significa, si es lindo, si representa de alguna manera el pensamiento de los padres, etc. Entonces Dios, cuando Él da un nombre de Él mismo, tiene un porqué, tiene un significado, ¿sí? Y acá es uno de los nombres de alguna manera que Dios se da. A ver, ¿qué dice? Primera de Samuel 2, 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pensar las acciones, el pesar las acciones. El Dios de todo saber, ¿sí? Me anoté acá unos pensamientos que saqué. Si alguien quiere compartir otras cosas, puede hacerlo, no hay problema. Que Dios sea el Dios de todo saber, ¿sí? Significa que todo conocimiento que existe, ¿sí? En la tierra, todo lo que podemos aprender, todas las ciencias que existen, tienen su fuente en Dios, ¿sí? No es algo que está fuera de Dios, como que descubrimos algo que Dios no sabía, ¿no? O que Dios no vino de Él, ¿sí? Cuando se estudia, no sé, la biología, estamos estudiando de alguna manera algo que Dios creó, ¿sí? Que son las plantas, los seres vivos, la anatomía del ser humano también, y muchas otras ciencias. Todo tiene su fuente en Dios, ¿no? Él es la fuente de todo conocimiento verdadero. Aclarar eso, ¿por qué? Porque hay también pseudociencias o conocimientos que son erróneos, ¿sí? Gente que enseña mentiras, que suele ser algo que Dios creó, tergiversado y hecho mentira, ¿sí? Pero todo conocimiento verdadero tiene su origen en Dios. Con esto también nos hace pensar que la ciencia no está en contra de Dios, ni Dios en contra de la ciencia verdadera, ¿no? Muchas veces vemos que científicos terminan asumiendo de que debe existir un ser superior por cómo está hecho todo, ¿no? Es imposible que no exista un Dios, ¿no? Muchos mismos ateos intentaron demostrar que Dios no existía y terminaron concluyendo en lo opuesto, porque no hay forma de escapar a eso. Entonces la ciencia verdadera, ¿no? No está en contra de Dios. Por ahí en esta época ya ese debate medio que se subsanó, ¿sí? Hace algunos años estaba mucho en auge eso de, no, si sos científico no puedes ser cristiano, ¿no? Es como baterista cristiano, científico cristiano no puede ser. Bueno, eso ya hoy día no hay problema, se entiende de que puede ser así y hay muchos cristianos en las ciencias, y eso también es de mucha bendición para el mundo, ¿no? En las ciencias de la medicina, por ejemplo, que haya cristianos es lo mejor que pueda haber, porque al tener a Dios son personas que científicamente abogan, por ejemplo, por la vida del ser humano, ¿sí? Contrario a otros científicos que no tienen a Dios, que abogan por ejemplo, el aborto, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a eso. Dios es el Dios de todo saber, y cuando estudiamos cualquier cosa de lo que Él hizo, viene de Él. Y otro pensamiento que me anoté es que cualquier luz, ¿sí? Que tenga cualquier ser humano, luz sería como algo nuevo que descubrimos, ¿sí? Cuando decimos, wow, esto no sabía, algo que aprendemos. Cualquier aprendizaje que tenemos, aprendizaje bueno, ¿no? Aprendizaje correcto, lo obtenemos de parte de Dios, ¿sí? Cabe aclarar dos cosas acá, ¿sí? Los no cristianos también, ¿sí?
pero no es el mismo tipo de aprendizaje, ¿sí? Los cristianos tenemos al Espíritu Santo, los no cristianos no lo tienen, ¿sí? Acá estamos hablando de conocimiento general, ¿sí? Del mundo que nos rodea, de la biología, de las ciencias. No estamos hablando de un conocimiento de Dios, ¿sí? Porque el conocimiento correcto de Dios sin el Espíritu Santo es imposible, ¿sí? Estamos hablando de un conocimiento de la escuela, ¿no? Todo eso que se aprende lo tenemos, el conocimiento correcto, ¿sí? Lo tenemos de parte de Dios, gracias a Él que da ese conocimiento al ser humano. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, ¿no? Es lo que decíamos hace un rato, lo que yo decía, que toda ciencia, todo avance humano, Él lo da, ¿no? Y a quien quiere esconde también, y Él es soberano para hacerlo. Vamos a leer ahora 3 pasajes que nos hablan sobre lo que es el conocimiento de Dios. Ahora, la parte de la sabiduría de Dios, ¿sí? Forma parte, si se quiere, podemos decir, de su omnisciencia, ¿sí? Porque la omnisciencia no se trata solo de Dios saber todo y, bueno, ahí está, Dios sabe. No, sino que tiene que ver también de las decisiones que Él toma en base a ese conocimiento que tiene, digámoslo así, ¿no? Aunque suena medio humano. Él actúa con sabiduría en base a lo que Él sabe, ¿sí? Nosotros también actuamos en base a lo que sabemos. Ahora, si su conocimiento es perfecto, como dijimos hoy, sus decisiones también lo son. Vamos a leer Job 37, 16. Job 37. Quien tiene lo puede leer nomás. 37:16, perdón. ¿Has conocido una diferencia en las nubes, las maravillas del perfecto de sabiduría? ¿Cómo dice la tuya, Marilyn? Algo de las nubes debe decir. ¿De la qué? De las nubes debe decir algo. Sí. Dice, ¿sabes tú cómo Dios dispone todo esto y cómo brilla el relámpago en la nube? ¿Esa? Después Sí. sigue. ¿Sabes tú cómo flotan las nubes en Es. el aire? Prueba admirable de tu perfecta inteligencia. En nuestra versión habla de la sabiduría perfecta de Dios, ¿no? Y nos tira, por así decirlo, esa pregunta, ¿no? Y es para pensar. Bueno, acá está dialogando, ¿no? ¿Sabes tú cómo hago para que las nubes floten? ¿Sí? Podés pensar más lejos. Me gustó el versículo, cómo hace esa pregunta. Porque pensaba, alguien puede creerse demasiado y decir, yo ya sé todo lo que tengo que saber. Y como que Dios le hace una pregunta tan simple. ¿Sabes todas las nubes cómo están flotando? Y pensá un poco más lejos. ¿Cuáles son las formas de cada una? ¿A qué altura están? En todo el mundo dando vueltas, ¿sí? ¿Te conoces la medida, el peso de cada una? ¿Las estás manejando? ¿Sí? Y aquí el perfecto en sabiduría, en entendimiento, ¿no? Es como que algo tan sencillo te muestra que sabemos tan poco. Nosotros las nubes solemos usar para mirar, encontrar alguna formita y, mira un perrito, mira esto. Dios se conoce la forma de cada una. No solo la conoce, Él las dibujó, digamos, de una forma, ¿no? Y son tan lindas las nubes. Y Él es el perfecto. Perfecto. Él es el perfecto. Por eso el verdadero sabio dice que no sabe nada. Sí, el verdad. Solo Dios es perfecto. El sabio perfecto es solo Dios. Y el que verdaderamente es sabio, humanamente hablando, dice, yo solo sé que no sé nada. Sí, el verdadero sabio sabe que no sabe. Sí, porque solo Dios es perfectamente sabio. Respecto a las nubes, lo que a mí siempre me dejó desde la niñez ya perplejo o atontado, asombrado, no sé cómo llamarle, es que uno mira la nube y cuando volás con un avión no chocas contra algo, sino que pasas como una neblina
decir, neblinas son mini partículas, nada más. Pero cuando se pone a llover, vos decís, ¿cómo puede haber tanta agua ahí arriba? Lo grande que son, al no ser maciza, están expandidas mini partículas, no da para entender. No da para entender, cae agua, pero cae en todo Posada, no cae solo en ese barrio, cae en toda Misión. ¿Cómo puede ser que hay tanta agua arriba? Ujú. Sí, es lindo. Y la pregunta es justamente esa, ¿sabes cómo Dios hace? Y la ciencia intenta explicar, y sí, se explica, ¿no? Con eso que las partículas y cómo funciona el aire, qué sé yo, pero hasta ahí llegamos. Ahora, intentá ir más lejos, hacelo. Y bueno, alguno por ahí logra hacer algo parecido, pero bueno, hacerlo en todo el mundo ahora. Y bueno, ya quedamos lejos. Ahora vamos a leer Salmos 147. Y acá vimos que el entendimiento de Dios es perfecto, ¿sí? Es lo que decíamos hoy. Esto estamos leyendo para seguir recalcando y meditando. Ahora vamos a ver otra faceta de su entendimiento. Salmo 147. Versículo 4 y 5. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Si las nubes eran difíciles, imagínense esto, ¿no? Nosotros seguimos descubriendo partes del universo con el James Webb, creo que se llama algo así, que trae fotos tan lindas. Y wow, decimos, como que uno se asombra y se hace el canchero, puede decir, el soberbio, ¿no? Ah, mirá lo que encontramos, y Dios al lado. Ah, sí, yo sé cómo se llaman. Yo les puse nombre. Vemos acá cómo está esta faceta de su entendimiento, ¿no? Es infinito. Lo compara a las estrellas porque es algo que nosotros vemos y acá se ve menos, pero cuando te vas al interior, a algún lado donde no hay luz, parece que vos podés seguir mirando y seguís encontrando más al fondo, más al fondo, más al fondo, más estrellas, y nuestro ojo no llega a ver. Bueno, agarrá, metete un telescopio y seguís dándole hasta donde podés en toda la orbe, y Dios se las conoce todas, ¿no? Sabe dónde están, qué forma tienen, el tamaño, el peso, las partículas de cada una. Es infinito su entendimiento. Es innumerable, ¿sí? Podemos usar otros sinónimos, dice que es sin fin, inescrutable, insondable e inalcanzable, ¿sí? Ahora, algo interesante, uno dice, bueno, Dios sabe todo lo que existe, ¿no? Nuestro universo completo, si podemos imaginarnos, ¿no? Podemos agarrar y ponerlo así en una caja al universo, a todo lo que existe, porque sabemos que el universo no es infinito, si tiene una esquina, digámoslo así. Lo ponemos ahí, decimos, bueno, Dios sabe exhaustivamente todo lo que hay adentro de esa caja, el universo, ¿no? Lo conoce completamente. Pero es un conocimiento limitado, ¿sí? Que nosotros decimos, puede llegar un momento en el cual, puedo decir, conozco todo lo que hay ahí, ¿sí? Porque el universo tiene un fin, digamos, ¿sí? Se está expandiendo y todo lo que se dice, pero tiene una esquina, digámoslo así. Ahora, Dios no solamente sabe todo de lo que existe creado, ¿sí? Él tiene conocimiento de lo más grande que existe, ¿sí? Que es algo, sí, infinito, que es Él mismo. Una cosa es saber sobre el universo y todo, ¿no? Que es finito, un conocimiento que hasta acá llega. Pero una cosa que tiene que ver con el conocimiento de Dios es que Él se conoce a sí mismo, a Él mismo, de manera completa y perfecta, ¿sí? Dios es infinito, ¿sí? Si ya conocer el universo es algo que necesita demasiada capacidad, ¿no? De memoria, demasiados teras y no sé qué más sigue, imagínense el conocimiento de Dios, que Él dice en su palabra que es un Dios infinito, que cuando Él se revela y alguien ve sobre Él, ¿sí? Leíamos en Job todo lo que Él había hecho, en Job leímos hace 2 domingos,
que esas son solo como los bordecitos de su pantalón, ¿no? Y cuán grande es lo que no sabemos de Él, ¿no? Entonces Dios no solamente conoce lo creado, sino que se conoce a sí mismo de manera perfecta, ¿sí? Eso es algo que sí ya es un conocimiento, no sé, no encuentro una palabra, a mí me explota un poco la cabeza, porque si ya me es difícil pensar en conocer todo lo creado, conocer a Dios ya. Por eso es la eternidad en el cielo. Nunca nos vamos a aburrir, porque vamos a seguir, como dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo, ¿sí? Si la eternidad se trataba de conocer un universo, algún día íbamos a llegar a conocer todo, porque es limitado. Pero la eternidad se trata de conocer a Dios. Entonces nunca vamos a terminar. Y siempre, sí, perdón. Sí. No, dice el bailarín ruso ese dice que el astronauta dijo, porque acá arriba no vi ni un Dios en el espacio. Que el astronauta dijo, acá yo no vi ni un Dios, dice mi hermano. Se inventó eso el bailarín ruso este, no sé si vive todavía. Sí, acá no había ningún Dios. Bueno, tenía que estudiar sobre la omnipresencia de Dios, y que a Dios no se le ve. Dios vino a la tierra en forma de hombre y, bueno, como dice, los suyos vino, los suyos no le recibieron, y así somos como seres humanos. Si Dios no trabaja y transforma nuestro corazón, estamos perdidos, ¿sí? Vamos a leer Isaías 46. Sí, vimos entonces que el entendimiento de Dios es perfecto, infinito. Isaías 46. Versículo 9 y 10. Esta parte nos habla sobre el conocimiento de Dios, de las cosas del tiempo, ¿no? Como decíamos, hay gente que dice que Dios las cosas futuras no las conoce, y acá vemos que nos dice que Él sabe lo de antes, lo de hoy y lo de mañana. No sé si hace falta dar ejemplos, tenemos las profecías de Jesús, que se hicieron muchísimos años antes, pero muchísimo mismo, para lo que es, humanamente hablando, que intentar tirar una profecía hacia adelante y que se cumpla de acá a 2000 años. Y bastante complicado. Sí, profetizar que va a llover de acá a 2000 años, sí, le pegás seguro. Pero profetizar el lujo de detalle que tenía la venida de Cristo. Solo Dios podría haber hecho eso. ¿Y por qué Él lo podía hacer, ¿no? Porque Él lo conocía. Y no solo eso, mi consejo o mi propósito permanecerá. No se trata solo de que Él profetiza y bueno, vamos a hacer lo posible para que se cumpla, sino que porque Él lo diseñó así, es que Él puede hablar de eso que va a pasar, ¿no? No es que es algo que es incierto, ¿no? Que todavía, para nosotros es así porque vivimos medio acá en el tiempo, ¿no? Que vemos al futuro y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Las posibilidades son infinitas, ¿no? Dios, su conocimiento, eso es algo que no decía ahí, hablando en el tiempo, ¿sí? Sabe todo para atrás, hoy y para adelante, ¿no? Y no sabe solo, cuando miramos hacia el futuro, no es que sabe solo lo que va a pasar, ¿no? Porque las cosas que van a pasar, ¿sí? Sino que sabe también las posibilidades, ¿no? El famoso efecto mariposa, no sé si vieron alguna película que trata de eso, no sé, los multiversos, ¿qué pasa? Si viajamos en el tiempo para atrás, habrán visto Volver al Futuro, ¿no? Marty McFly y todo, que vuelven al futuro y él se conoce en el pasado, él no había nacido, volvió y se conoce con la mamá y la mamá se enamora de él y no de su papá y como, se ve porque era parecido, se enamoró. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque si
la mamá se enamoró de él y no de su papá, entonces nunca va a nacer él y empieza a desaparecer y qué sé yo. Y bueno, eso, ¿no? Las posibilidades que existen de que yo haga algo y cambie el curso de la historia, ¿sí? Porque si está determinado de que yo mueva así mi teléfono, todo el resto de las cosas van en un camino. Pero si yo lo muevo para acá, no, ahí va para otro camino. ¿Se entiende el punto, no? Las posibilidades que existen, y eso con cada cosa, ¿no? Dios las conoce. Y ahora, vimos que su sabiduría es perfecta. Entonces, cuando Él va diseñando las cosas, Él agarra de todas esas posibilidades, infinitas casi, que existen, y elige la mejor. La que más gloria va a su nombre y la que mejor bien nos da a nosotros. Ahora, si alguien tiene capacidad buena de tomar decisiones, es Dios. Nosotros solemos examinar las posibilidades al tomar una decisión, ¿no? Cuanto más importante la decisión, más la examinamos. No sé, la compra de una heladera o, no sé, con quién casarse. Todas esas cosas, qué carrera estudiar, uno examina las posibilidades. Si compro color rojo, si compro color verde, si compro con puerta arriba, con puerta... Todo uno examina y intenta elegir la mejor. Bueno, imagínense eso, las posibilidades en la cabeza de Dios. Él no tiene cabeza, pero digámoslo, Él escoge la mejor de todas las que existen. Entonces no tenemos por qué quejarnos ni sentirnos mal de que Dios, lo que Él hace, como que, ¿será que sabe lo que hace, no? Él conoce todas las posibilidades y elige la mejor para nosotros, para su gloria y para nosotros. Nos queda tiempito. Vamos a leer el Salmo 139. Este es el salmo por excelencia de este tema. Salmo 139. Versículo 1 al versículo 4. ¿Quién puede leerlo? Oh Jehová, tú me has examinado, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Hasta ahí. Vemos acá cosas que David reconoce de que Dios sabe, ¿no? Versículo 1. Me has examinado y conocido, ¿sí? David habla de su ser, de su interior, ¿sí? Dios conoce toda nuestra mente, nuestro corazón. ¿Sí? David no habla tanto de, las venas y todo eso, sino la parte intangible, ¿no? Lo que pensamos, lo que sentimos, Dios lo examina y lo conoce. También habla de nuestras obras, el versículo 2, ¿no? Mi sentarme y mi levantarme. Algo tan sencillo como eso, ¿sí? No es que Dios solo se interesa de las cosas importantes que hacemos en la vida, sino que Él conoce hasta eso, cuando nos sentamos y nos levantamos. Y desde lejos entendiste mis pensamientos, dice, ¿no? Ya los escudriñó. Habla de nuestro diálogo también en el versículo 4, ¿no? Antes que yo hable ya sabes qué voy a decir. Acá esto nos hace pensar un poco, ¿no? Porque una cosa es que Dios sepa todo lo externo, ¿no? Lo que está fuera de nosotros. Ahora, este atributo, ¿sí? La omnisciencia de Dios, cuando nos ponemos a examinar en este tema de que Dios sabe también lo que hay acá adentro, sabe lo que sentimos, lo que hacemos, lo que pensamos, conoce toda nuestra vida de inicio a fin, y no solo de inicio a fin, así como por arriba, como, no sé, nuestros padres nos conocen, o nuestros esposos, esposas, sino que Él sabe hasta lo más profundo, ¿no? Hay muchos otros pasajes que hablan de eso, no vamos a leer por falta de tiempo, pero esta realidad de que Dios conoce todo, a algunas personas
les genera una cosa y a otras personas les genera otra. ¿Sí? A unas personas les genera consuelo y a otras personas les genera terror. ¿Qué hace que haga eso a cada uno, ¿no? Y bueno, depende de la relación que uno tiene con Dios. ¿Sí? Si fui perdonado por Cristo y estoy en Cristo, o si no lo estoy. Si soy creyente, cristiano, o si no lo soy. Para el cristiano, por lo menos debería, eso es algo que uno va aprendiendo, ¿sí? Debería generar confianza y consuelo. Para el incrédulo genera terror, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros como seres humanos sin Cristo pudiéramos, eliminaríamos ese atributo de Dios. ¿Sí? Porque ese atributo, la omnisciencia, que Dios sabe todo lo que pienso, lo que siento y todo lo que hago, ¿sí? Es el único testigo en el día del juicio contra mis pecados. Ni una otra persona va a poder acordarse, capaz se acuerda de algo, pero Dios se va a acordar de todo. Es el testigo, es el escudriñador de los corazones y el juez de nuestras obras. ¿Sí? Entonces, que exista un Dios que sabe todo y que se acuerda de todo, ¿sí? Para el ser humano es lo peor que puede haber. ¿Sí? Pero para el cristiano es algo que genera consuelo. Vamos a leer unos pasajes, pero me gusta pensar así, la simple realidad de que mi Dios, mi Padre, sabe todo lo que hice, sabe todo lo que pensé, hasta cosas que ni siquiera yo fui consciente, ¿sí? Todos los pecados que hice delante de su rostro, y aún así, ¿sí? Como dice esa canción, aún así me ama. Si Él ya sabe todo, ¿sí? Y aún así decidió amarme, no tengo por qué tener miedo. ¿Sí? El verdadero amor echa fuera el temor, dice el pasaje, entonces me puedo acercar a Él. ¿Sí? No es que me voy a acercar con miedo porque, bueno, capaz Él va a desconfiar de mí o va a descubrir algo que hice que... No, si Él sabe. Él sabe y Él envió a su Hijo a morir justamente por eso, ¿no? Entonces eso nos debería llenar de muchísimo consuelo. Jesús habla en el Sermón del Monte. Voy a leer yo, así va más rápido. Ustedes saben ese pasaje seguro. Mateo 6, 7 y 8 dice que orando no usen vanas repeticiones, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que lo pidáis. Y el 31 dice, no se afanen diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber o vestirnos, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y otro pasaje de Mateo 10, 29 dice, hablando de los pajaritos, ¿no? Ni uno solo de los pajaritos cae en tierra sin que Dios lo decida. Y ahí el pasaje muy conocido, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teman, más valéis vosotros que muchos pajaritos. ¿No? Nos tira esa, ¿no? Igual que las nubes, los cabellos, ¿no? Algunos Dios tiene menos trabajo, ¿no? que otros. Lo único que yo sé de mi pelo es que hoy tengo menos que ayer. Pero ¿cuánto tenía? No sé. ¿Cuánto se me cayó? Ni idea. Ahora imagínense que Dios sabe hasta eso, ¿sí? Está interesado hasta en eso. ¿Y se cae por qué? Porque Él lo determinó así, ¿sí? Él quería que ese cabello se caiga y no esté más ahí. Y los pajaritos también, ¿no? Tienen comida y Él cuida de los pajaritos. Y Él usa a veces a las personas que le dan a las palomas, ¿no? Y así Él cuida de nosotros. Y nos dice, ¿no valen ustedes más que pajaritos? ¿No? Por supuesto que sí. Y bueno, vamos a terminar leyendo, a ver, este pasaje capaz, Jeremías 17. Jeremías 17.
versículo 9 y versículo 10. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El 10. Yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mira, acá estaba lo que hablábamos de sin Cristo, cómo estamos totalmente perdidos, porque quien es nuestro juez y tiene un registro exhaustivo de todas nuestras obras, ¿no? Y ahí está el pasaje, sí, si nos ponemos a pensar. Yo muchas veces pienso en mí mismo, en el sentido de por qué hago lo que hago y, no sé, intentar conocerme. Y muchas veces me sorprendo cómo, justamente lo que dice ahí, el corazón es tan engañoso, ¿no? Uno intenta pensar en por qué hace las cosas y uno dice, ¿por qué viniste a la iglesia? Una simple pregunta. No, para adorar a Dios. Seguí pensando en el fondo, seguí buscando, ¿sí? Porque nuestro corazón es engañoso, seguí buscando. No, y capaz para ver a los hermanos. Seguí buscando y seguí siendo sincero con vos mismo, seguí. No, y pasa que el domingo si no voy me siento mal. Seguí buscando. Y cuando seguimos buscando hay muchísimas cosas que no nos damos cuenta en la superficie, que si nosotros delante de Dios somos sinceros, hay pecado oculto muchas veces que no somos conscientes. ¿Por qué vas? Y no, porque si no me va a ir mal en la semana. Seguí buscando. Entonces, cuando nosotros intentamos conocer nuestro corazón, ¿sí? Nuestros pensamientos, el por qué hacemos lo que hacemos, muchas veces hacemos algo y después pensamos, ¿por qué hice eso? Podemos buscar ahí, ¿sí? Indagar, como meter el dedo, hasta donde lleguemos a preguntarnos el por qué, todos los motivos. Y aún así no vamos a saber todo, porque el corazón es engañoso y constantemente cuando preguntamos por qué hice lo que hice, nuestro corazón nos va a engañar y va a decir la mejor de las respuestas, ¿no? ¿Por qué le contestaste mal a aquel? No, y mira lo que te hizo. No, busca más en el fondo, ¿no? Busca más en el fondo. El corazón siempre engaña y es perverso, nos dice encima. Porque siempre quedamos ahí, el corazón es engañoso. ¿Sí? Engañoso suena medio como que bonachón todavía, ¿no? Y Dios le añade, y perverso. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes lo va a conocer? Pregunta. ¿Quién lo conoce? Y ahí dice, yo Jehová escudriño. ¿Sí? Dios sabe la intención perfecta de nuestro corazón, el por qué hicimos lo que hicimos, las intenciones mezcladas, ¿sí? Y nos muestra eso como necesitamos, hasta siendo cristianos, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, los incrédulos necesitan de Cristo, del perdón de la cruz, ¿no? Nosotros como cristianos también, nuestro corazón nos engaña y la mejor de las obras que hagamos está manchada, ¿no? Manchada con intenciones pecaminosas que ni nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Y necesitamos constantemente la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y es solamente por Él que nuestras obras son aceptas delante de Dios. Porque si por mí fuese, por mi capacidad o mis intenciones buenas, mi adoración, pero no pasa el techo, como una buena obra, ¿sí? Como, mira qué buena que está, bueno, Dios aceptala. No, mi confianza siempre está en Cristo. La mejor obra que yo pueda hacer no sirve, ¿sí? Entonces la pongo delante de Dios en Cristo y sé que ahí Él la acepta, porque Cristo la limpia de todo pecado, diciéndolo de una forma, ¿no? Así que bueno, por acá terminamos. No sé si alguien quiere comentar algo, tenemos 2 minutos. Es un lindo atributo, y por ahí si algún momento les lleva a meditar, a pensar que Dios sabe todo, lo que hago, lo que pienso, lo que sé. Y si sea o no cristiano, ¿no? Que conozca a Cristo, no, siempre tiene que llevar al mismo camino. Si está dando terror, ¿sí? Miedo y querer escaparse de Dios, que es un Dios que todo lo sabe, ¿no? Es correr a Cristo. Porque ese Dios que todo lo sabe proveyó ese sacrificio en perdón, ¿sí? De todo eso que Él sabe. Imagínense a veces el pasaje ese que dice, Él tomó el acta que estaba contra nosotros y la clavó en la cruz. Y uno se imagina, bueno, el acta que tenía nuestros pecados, no sé cuántas hojas habrán sido con todo lo que hice, ¿no? Bueno, una vez le mentí a mi profesor, le robé a mi mamá 2 pesos, y bueno, uno se imagina,
Ahora, Dios sabe todo. Esa acta yo imagino que daba varias vueltas al mundo, colgada ahí, de una sola persona, ¿sí? De la cantidad de cosas malas que hacemos, pensamos, decimos. Y Él la clavó en la cruz, ¿sí? No quedó ninguna cosa afuera. Así que bueno, hasta acá. Y que Dios consuele nuestros corazones y este atributo nos dé gozo de que Él sabe nuestra condición, conoce que somos polvo y aún así nos ama y nos sostiene y nos cuida y nos mima tanto. Amén. Bueno, nos acomodamos que ahora empieza el culto.